Hola, ¿qué tal? Mi nombre es David Arafat, soy tecnólogo y creativo y me dedico a hacer desarrollo e investigación acerca de tecnologías con la inteligencia artificial en diferentes campos como el creativo o el desarrollo de procesos y la automatización. Hoy vamos a hablar de un tema que está en todos lados, la inteligencia artificial. ¿De qué manera, con qué se come, qué es, cómo puede ayudarnos y sobre todo cómo puede apoyarnos en hacer un diagnóstico clínico, en resumir tareas administrativas que hoy son los que consumen tiempo y energía, y de qué manera todos los procesos pueden ser mucho más automatizados sin perder la humanidad, sin perder el criterio y sin perder nuestro campo profesional. Bienvenidos a esta plática sobre inteligencia artificial en medicina, del consultorio a la práctica clínica. Creo que una de las cosas que más nos sucede es que cuando viene una tecnología tan grande y permea todas las industrias, pues lo más razonable es que exista cierta fricción, porque pues definitivamente cuando empezamos a usarla y vemos que nos ayuda más que nos pueda desplazar, es cuando este criterio se va a volver mucho más fuerte. ¿A qué me refiero? La medicina siempre ha sido una conversación entre la ciencia, el criterio y la humanidad. La ciencia nos proporciona los datos duros, imágenes, nos proporciona la guía. Esa guía no funciona o es estéril si no tenemos ciertamente un criterio de una lectura, por ejemplo, de un paciente en un contexto muy específico. ¿Es esto? Pues que básicamente yo sepa o a proceder o no proceder a una intervención médica, por ejemplo. Y eso tiene que ver también con el criterio. El criterio es saber cómo nos movemos en un espacio determinado. Es esa destreza que tenemos no solamente los médicos, sino todos los seres humanos de saber interpretar lo que nos rodea, tanto tridimensionalmente, espacialmente, en una operación o simplemente cómo interpretamos ese conocimiento. Y creo que es ahí donde el médico está protegido 100%, porque todo lo demás que viene de la parte de la ciencia, de la esfera de la ciencia, es lo que nos va a ayudar la inteligencia artificial. Y por último está la humanidad, que hoy considero que es una de las esferas más importantes porque la humanidad nos ayuda a enfrentar las incertidumbres junto con los pacientes ante una enfermedad. Y creo que hoy se vuelve definitivo poder empezar tanto, tanto a darle más importancia a la humanidad. Y creo que es importante hoy hablar mucho más de esta esfera porque es justo lo que nos va a diferenciar de los algoritmos y nos va a dar esa cercanía para enfrentar incertidumbres junto con los pacientes de una manera eficaz. Entonces la inteligencia artificial son algoritmos, son datos. Hoy aparece este nuevo personaje que sin duda entra en la conversación de una manera incisiva, pero que nosotros podemos controlar a nuestro favor. Vamos a dividir esta plática en 3 actos en una idea central. No se trata de creerle todo a la inteligencia artificial, se trata de aprender a dirigirla, a controlarla y alimentarla. El primer acto es ¿qué es la inteligencia artificial? No es magia definitivamente, es una predicción algorítmica, matemática, de patrones dentro del lenguaje que viene a partir de la data. Eso quiere decir que toda la data con la que alimentemos estos algoritmos es la data que va a salir, todo lo que entra es todo lo que sale. Entonces, si yo alimento estos algoritmos con data mala, pues todos los resultados van a ser totalmente malos. Es lo mismo, ¿no? Entonces vamos a aprender a saber qué es lo que tiene o con qué data está entrenado esta inteligencia, este algoritmo, para saber y poder auditarlo. El segundo es que ya logró, y aquí vamos a hablar un caso muy específico, de hecho les traje un video sobre este caso de AlphaFold, que se llama en su versión 3, es un desarrollo de Google que ayudó básicamente a poder desempolvar la estructura de las proteínas. ¿Qué es esto? Pues todos sabemos que las proteínas tienen estructuras tridimensionales muy raras, no son geométricas como lo esperábamos hace años, y estos algoritmos ayudaron a poder saber y poder proyectar en imagen
tridimensional cómo se ven estas proteínas, y como lo saben, pues al saber eso vamos a poder descubrir muchísimas cosas acerca de nuevos medicamentos, acerca de nuevas cosas y los paradigmas que tiene la ciencia para nosotros. Y por último vamos a ver cómo la uso mañana, que esta es la parte creo que incisiva de la plática, cómo abro mi computadora, me ayuda a ahorrar tiempo, cómo, por ejemplo, hacer un justificante es más fácil a través de uno de estos lenguajes, y para eso vamos a abordar un tema que se llama IA generativa. Es importante saber que la inteligencia artificial no piensa como un médico, no tiene el juicio clínico y menos es buena en cuestiones de interpretación de contexto, porque a pesar de que tenga toda esta información en su cerebro, no sabe qué es esa información. Y nosotros, a diferencia de estos algoritmos, tenemos esta capacidad de entender el contexto y contextos muy específicos en casos específicos de pacientes específicos. Y eso es lo que hace justamente el criterio y nuestra profesión tenga hoy más relevancia que nunca. El humano y los algoritmos se diferencian porque tampoco este algoritmo tiene la responsabilidad que nosotros tenemos en la vida real. Los algoritmos son probabilidades y son muy buenos computando datos, ¿no? Pero siempre y cuando esos datos sean buenos. Identifica patrones, ciertamente, ¿no? Por ejemplo, en análisis financieros, pues puede identificar cuáles son ciertos patrones que pueden explicar altas y bajas, ¿no? Por ejemplo, entonces, considerando su práctica dentro de la imagenología, pues lo que puede detectar es ciertos patrones de imagen o ciertos contrastes que pueden resultar ser pues un tratamiento o un diagnóstico específico en imagen. La decisión clínica sigue viviendo del lado humano y eso nunca hay que olvidarlo. La decisión sigue siendo el médico y la interpretación de esta data que nos ayuda a minar la inteligencia artificial sigue siendo el médico. Puede ayudarnos y puede inclusive platicar con nosotros acerca de su opinión, sí, siempre y cuando nosotros estemos en el control total y no deleguemos la autoridad o el control de un diagnóstico a estos algoritmos. ¿Qué es la inteligencia artificial? La inteligencia artificial, y esta es la mejor definición que van a encontrar en todos lados, es un algoritmo que está inspirado ciertamente en nuestras neuronas, en nuestro cerebro, que aprende por sí solo a partir de un conjunto de data o datos que se proporcionan con los cuales se entrena. Entonces, si vamos a esa definición, vamos a entender más este concepto del que les hablaba. Todo lo que entra en el algoritmo es todo lo que sale. Si yo tengo datos muy buenos o de calidad muy buena, pues básicamente todos los resultados van a ser excelentes. ¿Por qué digo que está inspirado en el cerebro? Básicamente, y seguramente han escuchado este término que se llaman redes neuronales. Las redes neuronales son inspiradas en el cerebro, cómo funcionan nuestras neuronas, pero son sintéticas. Y esa inspiración la toma la tecnología para poder hacer estos algoritmos de deep learning o aprendizaje profundo. Ahorita vamos a hablar de ellos. Cuando hablo de algoritmos de deep learning o de aprendizaje profundo, tengo que hablar de otros conceptos. Y aquí viene esta gran pregunta, ¿no? ¿Qué tan avanzada es? ¿Qué tantas tareas podemos hacer? Pues depende de qué tipo de algoritmos de inteligencia artificial. Porque hablar de inteligencia artificial es más un concepto. Sin embargo, pues es un sistema que tiene todas estas predicciones, pero dentro de ese sistema existen otros subsistemas como el Machine Learning. Oye, ¿qué es el Machine Learning? Son técnicas que básicamente aprenden desde datos y se ajustan al desempeño de una tarea en concreto o en específico. Es decir, Machine Learning en traducción médica es, por ejemplo, una traducción que está entrenada. Si yo quiero estimar un deterioro o saber que un paciente puede reingresar de acuerdo a todo su historial médico o una respuesta a un tratamiento, puedo usar estos algoritmos. Acordémonos que estos algoritmos son predicciones y son fórmulas matemáticas que trabajan con todo un historial tanto del paciente como de casos similares. Por eso es poderoso. Sin embargo, el criterio médico de saber que, por ejemplo, este caso o aquel tiene diferencias con todos los datos históricos es donde está nuestra sapiencia real. Segundo es el deep learning o las redes neuronales. Las redes neuronales profundas son modelos con muchas capas complejas como nuestro cerebro que reconocen
patrones complejos o señales en imágenes. ¿Qué es esto? Pues básicamente el computer vision o visión aumentada. Un ejemplo es en el apoyo en la imagenología. Por ejemplo, toda esta colección de todas estas imágenes que tienen ciertos patrones. Por ejemplo, me ha tocado ver radiografías de pulmones, ¿no? Y el histórico de todas esas imágenes, pues ciertamente puedes detectar patrones como un cáncer, por ejemplo. Entonces, con el solo hecho de poder empezar a identificar cómo evolucionan a través del tiempo millones de casos diagnosticados con cáncer, yo puedo saber que si existen ciertos patrones en imagen, puedo encontrar ciertamente una probabilidad, y es ahí donde empiezo otra vez el criterio médico a ejercer, donde se tiene que evaluar el seguimiento del paciente. No necesariamente por identificar ese patrón, pues va a tener esta comorbilidad, ¿no? Sino que simplemente podría ser y podría pasar. Y eso nos ayuda justamente a entender mucho antes de que sucedan muchas de estas situaciones. Ejemplo, también en la retina o inclusive en la identificación de patología microscópica digital, ahí también podemos empezar a ver ciertos patrones de imagen que nos pueden dar ciertas guías para que nuestro criterio termine de interpretarlos. Y por último está la IA generativa, que la IA generativa definitivamente son algoritmos mucho más prácticos en la vida real, donde pues son modelos que generan texto a partir de texto a partir de imagen, inclusive texto o imágenes tridimensionales a partir de texto, ¿no? Y básicamente esto nos ayuda como un copiloto dentro de nuestra vida profesional, porque pues nos puede ayudar a hacer estructuras, ¿no? Por ejemplo, los pequeños acercamientos a un diagnóstico, ¿no? Subjetividad, objetividad y acciones a tomar, ¿no? Por ejemplo, ese documento que pues puede ser un pequeño borrador. Podemos empezar justamente con la inteligencia artificial para terminar nosotros como profesionales de ajustarlo, de decir aquí no. Y también eso ayuda a entrenar nuestra inteligencia artificial, de manera que si nosotros la usamos constantemente y estamos como en co-creación con ella, pues básicamente vamos a poder entrenarla a nuestro criterio. Y ese es donde empieza a ponerse interesante y donde definitivamente puede ayudarnos muchísimo en el futuro. Luego viene la parte de la educación. La IA generativa ayuda muchísimo a explicarle, por ejemplo, a un paciente, como por ahí dicen, ¿no? En términos muy sencillos, qué es lo que puede tener o a entender sus propias enfermedades, ¿no? Entonces, esta parte es definitiva porque nos ayuda a la tercera esfera que hablaba acerca de la humanidad. ¿Cómo traducimos todo esto que ya sabemos y que muchas veces no sabemos explicar en términos, por ahí dirían, cristianos, y acercarlos al paciente? Y mucho de lo que estamos hablando y lo que escucho hablar en todos lados es la resistencia. Y creo que la resistencia ante esta tecnología es sana, porque no es fácil adoptar una tecnología nueva del día 1 al día 2. Lo que se hace es que tenemos que experimentar, tenemos que estar seguros de su utilidad y sobre todo de la responsabilidad que conlleva esta tecnología. Entonces, hay 4 partes que creo que tenemos que subrayar antes de adoptar cualquier tecnología, no solamente la inteligencia artificial. Y una es la privacidad. Si los datos están comprometidos, ¿qué tanto, por ejemplo, tenemos la autorización del hospital, del médico, ¿no? Si el paciente, pues al final existe dentro de este entorno y sabe lo que estamos haciendo con sus datos. Hay que tener controles muy claros acerca de esto. Y luego vienen los sesgos, ¿no? Los modelos con la data histórica que tienen o que interpretan pueden, de alguna manera, proyectar ciertas desigualdades históricas, raciales, de cultura, de economía, y eso al final se refleja en esa data, ¿no? ¿De qué manera se refleja en nuestra data médica? Pues puede haber ciertas cosas o patrones que puedan estar identificados, por ejemplo, en los hábitos de la comida, ¿no? Y ahí puede haber ciertos sesgos que podemos estar identificando. Entonces hay que tener muy claro de dónde viene esa data y entender su contexto. No todos los datos o las datas se apoyan para todos los contextos. Es decir, no puedo hablar de una data que viene de Brasil para hablar
justamente de comorbilidades que vienen o que están presentes en México. Hay que tener muy claro esa localidad. Y luego vienen las alucinaciones, ¿no? Por ahí se habla muchísimo de que la inteligencia artificial alucina. La IA generativa puede escribir con seguridad y parece muy claro lo que dice. Sin embargo, hay que analizarlo completamente, porque recordemos que después de ciertas iteraciones o pruebas y errores que tenemos o preguntas que le hacemos a la IA, puede definitivamente por cualquier posibilidad, por ejemplo, están arreglando los TPUs o el procesamiento donde existe esta computación para que pueda generar estas respuestas, la IA está en mantenimiento y eso hace que podría estar alucinando o dándonos respuestas que podrían sonar muy coherentes, pero que no son ciertas. Por eso se requiere un humano en toda esta práctica para que siempre esté presente. Y la otra es la responsabilidad. Definitivamente la decisión clínica sigue siendo real y sigue siendo humana. El contexto es real y humano y las consecuencias sobre todo son reales y humanas. Por eso no podemos dejar todo al 100% del algoritmo y creo que véanlo como una herramienta que se viene a integrar en todo el ecosistema médico. La respuesta básicamente es gobernanza clínica. ¿Qué quiere decir esto? No podemos delegar ciertas cosas a los algoritmos. Necesitamos tener una discusión como un sector y decir que sí y que no, cuáles son las buenas prácticas que me ha funcionado. Por eso la conversación entre profesionales, organizaciones y la que estamos teniendo hoy son importantes para definir el rumbo de cómo vamos a utilizar una tecnología de la cual hoy tenemos ciencia cierta de cómo funciona, pero en la aplicación es totalmente diferente. Cuando la inteligencia artificial salió de todos estos, digamos, hubs de investigación y empieza a ser algo que ya podemos usar sobre todo y que ha tenido una adopción como ninguna otra tecnología muy rápida. Yo recuerdo que en 2021 todo esto parecía ficción y hoy que estamos en pleno 2026, pues podemos usar diferentes e inclusive modelos distintos para distintas cosas. En el caso de ustedes médicos, pues hay ya entrenamientos de ciertos modelos o modelos específicos que les van a ayudar en el consultorio a diversas tareas. Entonces, quiero decirles que el paso que yo he encontrado más útil de la inteligencia artificial no tiene que ver con creación de memes, de imágenes, de texto, sino tiene que ver con algo que a ustedes les interesa. Y esto es la identificación de la estructura de las proteínas. Esto podremos pensar que se hizo en algún lugar muy, muy lejano, ¿no? Pero realmente Google es el que logra este proyecto que se llama AlphaFold, de los cuales les voy a mostrar el siguiente video y quiero que lo vean como para que vean qué tanta potencia podría tener estos algoritmos como ayuda, ¿no? De poder identificar una estructura tridimensional. A partir de ella, pues sabemos que podemos generar un avance muy claro en la ciencia, en la creación de nuevos medicamentos y en el entendimiento de cómo funciona nuestro cuerpo humano. Lo sabemos, todavía hay mucho que hacer y creo que estas herramientas nos van a ayudar definitivamente a poder hablar de la medicina del futuro. Hemos descubierto más sobre el mundo que cualquier otra civilización antes que nosotros. Pero nos hemos quedado estancados en este problema. ¿Cómo se pliegan las proteínas? ¿Cómo pasan las proteínas de ser una cadena de aminoácidos a una forma compacta que actúa como una máquina y mueve la vida? Cuando descubres las proteínas es muy emocionante. Podrías verlas como pequeñas nanomáquinas biológicas. Son esencialmente los componentes fundamentales que impulsan todo lo que vive en este planeta. Si podemos predecir de forma fiable las estructuras de las proteínas usando inteligencia artificial, eso podría cambiar la forma en que entendemos el mundo natural. El plegamiento de proteínas es uno de esos problemas tipo santo grial en la biología. Siempre hemos planteado la hipótesis de que la inteligencia artificial debería ser útil para lograr estos grandes avances científicos más rápidamente. Y luego probablemente buscaré pequeños ajustes que podrían marcar la diferencia. Debería estar creando este diagrama en una escala de fondo. Hemos trabajado muy duro en nuestro sistema AlphaFold durante más de 2 años. En lugar de realizar experimentos minuciosos, en el futuro los biólogos podrían confiar en métodos de inteligencia artificial para predecir estructuras de forma rápida y eficiente.
En términos generales, los biólogos suelen ser bastante escépticos con el trabajo computacional y creo que ese escepticismo es saludable y lo respeto, pero me siento muy entusiasmado por lo que AlphaFold puede lograr. CASP es cuando decimos, miren, DeepMind está haciendo plegamiento de proteínas. Así de buenos somos y quizás seamos mejores que los demás o quizás no. Decidimos entrar en la competencia CASP porque representaba las Olimpiadas del plegamiento de proteínas. En CASP empezamos a intentar acelerar la solución al problema del plegamiento de proteínas. Cuando comenzamos CASP en 1994, sin duda fui ingenuo sobre lo difícil que sería. Era muy engorroso hacer eso porque tomaba mucho tiempo. Veamos qué seguimos haciendo para mejorar. Normalmente 100 grupos diferentes de todo el mundo participan en CASP. Y tomamos un conjunto de 100 proteínas y les pedimos a los grupos que nos envíen cómo creen que son sus estructuras. Podemos alcanzar 57.9 GDT en la verdad fundamental de CASP-12. CASP tiene una métrica con la que se te evaluará, que es esta métrica GDT. En una escala de 0 a 100, esperarías que un GDT superior a 90 sea una solución al problema. Si logramos esto, tendría una relevancia médica increíble. Las implicaciones son inmensas, desde cómo progresan las enfermedades hasta cómo descubrir nuevos fármacos. Es infinito. Quería hacer un sistema muy sencillo y el resultado ha sido sorprendentemente bueno. El equipo obtuvo resultados con una nueva técnica. No solo es más precisa, sino que es mucho más rápida que el antiguo sistema. Creo que superaremos sustancialmente lo que hacemos ahora. Pero entonces es un cambio radical, creo. En CASP 13 ocurrió algo muy significativo. Por primera vez vimos la aplicación efectiva de la inteligencia artificial. Hemos avanzado el estado de la técnica en el campo, así que eso es fantástico, pero aún nos queda un largo camino por recorrer antes de haberlo resuelto. Las formas eran ahora aproximadamente correctas para muchas de las proteínas, pero los detalles de dónde se sitúa exactamente cada átomo, que es realmente lo que uno llamaría una solución, aún no estaban ahí. No sirve de nada tener la escalera más alta si vas a ir a la luna. Nos topamos con un obstáculo desde que ganamos CASP. Luego toca volver a empezar. ¿Cuáles son nuestras nuevas ideas? Y ha tomado un tiempo, diría yo, para que vuelvan a donde estaban, pero con las nuevas ideas. Y ahora creo que estamos viendo los beneficios de las nuevas ideas. Pueden llegar más lejos, ¿verdad? Así que ese es un momento realmente importante. He visto ese momento muchas veces ya, pero ahora sé lo que significa y sé que este es el momento de presionar. Necesitamos redoblar esfuerzos e ir lo más rápido posible a partir de ahora. Creo que no tenemos tiempo que perder. Así que la intención es participar en CASP de nuevo. CASP es profundamente estresante. Hay algo extraño pasando con el aprendizaje, porque está aprendiendo algo que está correlacionado con GDC, pero no está calibrado. Me siento un poco incómodo. Deberíamos estar aprendiendo esto, ya sabes, en un abrir y cerrar de ojos. La tecnología que avanza fuera de DeepMind también está haciendo un trabajo increíble. Y siempre existe la posibilidad de que otro equipo haya surgido de la nada y ni siquiera sepamos de ellos. Alguien me preguntó, ¿deberíamos entrar en pánico ahora? Por supuesto, deberíamos haber entrado en pánico antes. Parece que funciona mejor, pero aún no llega al nivel del mejor. Así que parece que hay margen de mejora. Siempre existe el riesgo de haber pasado algo por alto y por eso las evaluaciones a ciegas como CASP son tan importantes para validar si nuestros resultados son reales. No, obviamente me entusiasma ver cómo resulta CASP 14. Mi expectativa es que nos concentremos, que nos enfoquemos en la meta total, que es resolver el problema completo. El primer ministro ha anunciado las limitaciones más drásticas a nuestras vidas que el Reino Unido haya visto jamás en la memoria reciente. Debo dar al pueblo británico una instrucción muy sencilla. Deben quedarse en casa. Estábamos preparados para que CASP comenzara el 15 de abril porque era cuando estaba programado originalmente y se ha retrasado un mes debido al coronavirus. Realmente extraño a todos. Me costó un poco entrar en rutina, especialmente con mi esposa. Ella se contagió con el virus. Afortunadamente no resultó ser muy grave. CASP comenzó el lunes. ¿Puedo revisar este diagrama que tienes aquí, John? ¿Este en el que pedimos la verdad fundamental es en el que nos ha ido mal? En realidad estamos bastante bien en esta región. Si imaginas que no hubiéramos dicho que venía por aquí, sino que la hubiéramos puesto abajo. Sí, una de las proteínas más difíciles que hemos obtenido en CASP hasta ahora es una proteína del SARS-CoV-2 llamada ORF8. ORF8 es una proteína del coronavirus. Nos esforzamos mucho por mejorar nuestra predicción, de verdad muchísimo. Probablemente es en lo que más tiempo hemos invertido en un solo objetivo. Así que estamos a 2/3 de completar CASP y hemos recibido 3 respuestas.
Ahora tenemos una verdad fundamental para ORF8, que es una de las proteínas del coronavirus, y resulta que lo hicimos muy bien al predecirla. Un trabajo increíble todo el equipo. Ha sido un esfuerzo increíble. Lo que vimos en Casp-14 fue a un grupo logrando precisión atómica de inmediato, resolviendo esencialmente lo que en nuestro mundo son dos problemas. ¿Cómo buscas para encontrar la solución correcta? Y luego, ¿cómo reconoces que tienes la solución correcta cuando llegas ahí? Muy bien, estamos casi todos. Voy a leer un correo electrónico. Lo recibí de John Mould y simplemente lo leeré. Dice: John, como supongo que sabes, tu grupo ha tenido un desempeño increíble en CASP-14, tanto en relación con otros grupos como en la precisión absoluta del modelo. Felicidades por este trabajo, es realmente sobresaliente. AlphaFold representa un gran salto adelante que espero que realmente acelere el descubrimiento de fármacos y nos ayude a comprender mejor las enfermedades. Es algo impresionante. ¿Sabes? Estos resultados fueron, para mí, tras trabajar tanto tiempo en este problema, después de muchos intentos fallidos y dudas de si llegaría de repente una solución. Habíamos resuelto el problema. Esto te genera tanta emoción sobre cómo funciona la ciencia, sobre cómo nunca puedes ver exactamente, ni siquiera aproximadamente, lo que sucederá después. Siempre hay estas sorpresas y eso, como científico, es lo que te mantiene en marcha. ¿Cuál será la próxima sorpresa? Y como ya lo vimos, de años de laboratorio a minutos de hipótesis. Esto es realmente el poder de la inteligencia artificial y sin duda sin los humanos, sin los investigadores y sin las personas de desarrollo, esto no hubiéramos llegado hasta aquí. La estructura era una frontera, como sabemos, muy lenta por toda esta complejidad que tienen las estructuras de las proteínas. Obtener estas formas tridimensionales podía exigir pruebas y error, mucha computación, técnicas complejas y técnicas inclusive con acceso especializado muy caro y de largos ciclos experimentales. Sin embargo, hoy ya es una realidad. Y básicamente lo que sabemos acerca del premio Nobel, y ustedes lo saben, destaca a AlphaFold 2, que es la versión anterior a la que vamos hoy, cómo permite predecir estructuras prácticamente de todas las proteínas identificadas por investigadores y que su avance ha sido usado por más de millones de personas en 190 países. La hipótesis empieza a ser un mapa totalmente probable, ¿no? Una IA que tiene la capacidad y el poder de predecir estructuras a una gran escala y permite que la investigación arranque con una representación para explotar, teorizar y validar cosas y desarrollos, ¿no? en el sector médico que hoy nos siguen impresionando. Por eso es importante hablar de la IA, porque no solamente nos va a ayudar a poder explicarle al paciente, sino nos va a ayudar en nuestra labor de investigación y todo esto se va a adoptar de una manera más rápida. AlphaFold no es una receta clínica inmediata, es una estructura predictiva y que puede acelerar la ciencia como ya vimos, pero no lo demuestra por sí solo eficacia, no demuestra por sí solo esos datos, seguridad ni beneficios, sino se necesita un punto de partida en la investigación, ¿no? Esto es, ya tenemos la tarea hecha. ¿Qué es lo que no se hace? No convierte estas predicciones que ya hacen en un tratamiento inmediato, sino que esa data acelera la hipótesis sobre la función, interacción y diseño molecular. Ya lo vimos, estas estructuras son completamente complejas y ayudan a priorizar experimentos, pero también ayudan a hacernos las preguntas correctas. No decide diagnósticos, no decide hacia dónde va o cuál sería la conducta terapéutica, ¿no? Lo que hace es justamente darnos un punto de partida nuevo, un nuevo mapa que no teníamos. Ese es lo que hace la IA, propone mapas. La medicina exige territorios, ¿no? Exige biología real, pacientes reales, desenlaces reales y responsabilidad clínica, pero la IA lo que nos propone es un mapa inicial con el cual todo esto va a tener mayor sentido. Básicamente estoy hablando no de datos que me saqué de la manga, sino todo esto viene del estudio de la OMS que hace sobre el Premio Nobel de Química 2024, que es AlphaFold precisamente. La IA como sexto sentido clínico no reemplaza definitivamente la mirada médica, amplía lo que podemos detectar, qué podemos priorizar y qué podemos revisar. Por ejemplo, en el dominio de la radiología,
lo que la IA puede señalar son patrones, ¿no? Patrones de imagen que priorizan o patrones de imágenes que están priorizados en estudio y en apoyos de lectura, es decir, identifica patrones gráficos dentro de imágenes. ¿Cuál es la responsabilidad y la tarea del médico con esa data? Pues básicamente sistemas de evolución, por ejemplo, hallazgos físicos y probabilidades de pretest, ¿no? Sobre estas imágenes que ya identificó la IA. En la patología digital, pues básicamente pueden identificarse en esas imágenes la cuantificación, por ejemplo, en la revisión de regiones sospechosas en imágenes microscópicas. Eso definitivamente lo puede tener y lo puede identificar, pero la parte de la interpretación o del diagnóstico integral sobre esta correlación crítica que puede tener el médico en las decisiones terapéuticas son territorio absoluto del médico. Por ejemplo, en la oftalmología, lo que puede señalar la guía es este riesgo, ¿no? A través de la interpretación nuevamente de la imagen de riesgo en retina, por ejemplo. Y ese riesgo, pues básicamente van a ser hallazgos que van a estar correlacionados con data previa, ¿no? Donde apoya el criterio médico, pues justamente en identificar adherencia, en identificar un caso de urgencia real y obviamente en detectar o diagnosticar la comorbilidad. En la farmacología, en las interacciones, por ejemplo, dosis, qué tanto, en el seguimiento, en señales que tienen toda esta identificación de lectura del caso del paciente, y en los donde viene en la verdadera el criterio o la tarea del médico es el objetivo, ¿no? Que tanto todas estas dosis tienen que ver con la fragilidad, las preferencias, el riesgo-beneficio de un medicamento sobre ciertos contextos. Entonces, lo que vemos y lo que podemos decir de esto es que el médico es el amo del contexto y la IA ayuda a que tengamos este mapa inicial de punto de partida para que podamos detectar y podamos tener un criterio mucho más preciso. La IA detecta señales, pero el médico es quien decide qué hacer con ellas. Entonces, lo que estamos hablando es que el médico es el amo del contexto y el que decide con este mapa inicial qué hacer con esa data. Y como decimos hace rato, recuperar el tiempo clínico, ¿qué significa esto? ¿De qué manera la IA me puede ayudar a tener más tiempo para pensar, a tener más tiempo para investigar, para estudiar? Porque muchas veces el día a día, hablo de cosas, por ejemplo, administrativas o tareas administrativas, nos quitan tiempo. Yo siempre he dicho que la IA te ayuda a automatizar o debería ayudarnos a automatizar tareas que nos duelen. Por ejemplo, como creativo, tengo tareas de investigación que no necesariamente tengo que delegar profundamente a la IA, sino que puedo ayudarme de ella para poder leer con mucho más soltura y poder ampliar las fuentes que yo quisiera. El mejor primer uso de la IA no es pedirle que diagnostique, es pedirle que quite la fricción, donde el médico ya está perdiendo atención. ¿Qué es esto? Pues en la documentación, en procesos administrativos, procesos de educación. Los procesos de educación, por ejemplo, ya los habíamos nombrado, explicaciones personalizadas a pacientes que a lo mejor no tienen pues los conocimientos técnicos que nosotros tenemos. La administración, ¿cuántas veces no nos podemos tardar con una carta de referencia, con autorizaciones, con mensajes que deben tener ciertamente un lenguaje técnico? Pues esa parte de la administración tiene que ver mucho con los lenguajes largos o los modelos de lenguaje largo que nos van a ayudar a automatizar siempre y regresando. Siempre que usemos una IA tiene que haber una revisión humana. Y por último, la documentación, ¿no? Borradores de nota, que hagamos el primer borrador de la acción que tenemos que tomar respecto a un paciente. No estoy diciendo que lo haga, estoy diciendo que haga el primer borrador, el resumen, que inclusive podamos tener herramientas como se escuche toda la consulta y se interprete de acuerdo a la data del paciente o la histórico del paciente o de casos similares. La IA debe creer más en presencia y no en distancia, ¿no? Eso es lo que tiene que hacer. Tiene que crear esta cercanía con los pacientes y con el conocimiento. Eso es lo que traduce. El caso específico es la IA ambiental en el consultorio. Imaginemos que la IA está escuchando, ¿no? Toda la consulta y es el primer gran uso cotidiano. No es que diagnostique a partir de lo que escucha, es que escucha la consulta autorizada
obviamente hablamos de la privacidad, y de vuelo a tiempo de calidad clínico a los médicos. Entonces hay 4 puntos que tenemos que checar en esta guía ambiental: la conversación con consentimiento y con conocimiento de uso del paciente y del médico que hablan. Este sistema captura justamente en un entorno aprobado todo lo que se dice y lo que no se dice, que es importante. La transcripción y la segmentación. La inteligencia artificial identifica síntomas, antecedentes, medicamentos, acuerdos y pendientes con todo su estudio y su data entrenada en casos similares o pacientes similares. Y por último, el borrador de toda esta estructura que podemos hacer para entender objetividad, para entender cuáles serían los planes de acción y obviamente estas acciones, generando notas estructuradas, subjetivo, objetivo, valoración y plan. Y por último, la revisión y la firma médica. El médico corrige, elimina errores, y esto le llamamos humano en el loop, o human in the loop en inglés, y básicamente lo que hace es, ya que la IA nos trae de vuelta todo lo que pensó y reflexionó acerca de esta consulta, de qué manera yo corrijo, elimino los errores y asumo la responsabilidad final. Claro que con nuestra experiencia vamos a identificar si estamos hablando coherentemente, si estamos hablando de acuerdo a la experiencia, y la regla de oro es justo: la IA redacta, el médico decide. Nunca debemos firmar, entregar algo sin leer o codificar o comunicar sin una revisión muy clara. ¿Qué puedes hacer mañana con la IA en tu consulta? Y creo que es aquí donde tenemos que empezar ya. Empieza donde el riesgo es menor, evidentemente, y el retorno es alto. Por ejemplo, en hacer borradores, en ayudarnos, ¿no?, a poder hacer un diagnóstico, y en la parte de la educación, ¿no?, que tanto podemos redactar, inclusive papeles administrativos, y eso sí lo podemos hacer, obviamente, como les digo, con una revisión. Entonces, notas clínicas, ¿no? En esta parte de documentar y comunicar podemos convertir una conversación en estos borradores software, ¿no? O en un resumen de evolución de revisión médica, ¿no?, que tanto ha evolucionado el paciente. En la educación al paciente, como ya lo vimos, traducir indicaciones, señales de alarma, cuidados en casa, o todas estas instrucciones que debe seguir acerca de administración de medicamentos, por ejemplo. En la parte de explicar y actualizar, por ejemplo, parte de referencia, redactar interconsultas, justificantes, cartas de aseguradoras. Todos estos papeleos administrativos nos puede ayudar definitivamente. En la parte de la literatura médica, resumir artículos, la parte de la investigación, extraer preguntas que son importantes, comparar hallazgos con las guías clínicas, y toda esta parte de investigación creo que es muy importante, siempre y cuando leamos los resultados y podamos tener esta posición crítica sobre todo lo que nos arroja. En la otra parte de explicar y actualizar tenemos consentimiento, ¿no? Crear versiones en lenguaje claro, sencillo, adaptados al nivel de comprensión de cada paciente, y en la preparación de la consulta definitivamente podemos organizar la data, porque lo que sí hace bien la IA es que computa esta data y la ordena de una manera excepcional como nosotros queramos. Y como nosotros creamos son las instrucciones que nosotros tenemos de tener súper claras. Organizar antecedentes, problemas activos, pendientes. Antes de entrar con el paciente nos puede dar un resumen de qué es lo que estaba como tema en la última conversación, y la IA nos puede definitivamente ayudar a ahorrar tiempo. Tareas de texto, organización, no copiar y pegar, ¿no?, por hacerlo y resumirnos el tiempo, sino básicamente nada que no se haya revisado previamente. Entonces la regla de oro, podríamos decir, nos ayuda de borrador, pero nunca de dictamen. Resumen y el checklist. Vamos a hacer una lista de qué sí podemos usar con IA sin apagar el criterio médico definitivamente antes de introducir cualquier algoritmo, modelo, estructura de IA en un flujo clínico o en nuestro trabajo. No preguntes cómo funciona, sino pregunta si funciona bajo cierto contexto, con cierto paciente, bajo determinadas reglas. Y obviamente la IA se tiene que amoldar a ti, no tú a ella. La buena adopción no empieza por confianza ciega y absoluta, sino empieza con hacernos las preguntas correctas. ¿Qué datos estoy usando y qué datos está usando
como entrenamiento la inteligencia artificial. Y aquí vienen temas de privacidad, consentimiento, entorno aprobado, y también no puedo darle data específica a cualquier modelo en cualquier lugar. Por ejemplo, tengo amigos médicos que de repente me dicen, oye, estaba empezando a usar ChatGPT, pero hay que hacernos la pregunta correcta es, ¿qué pasa con la data de ciertos casos médicos? ¿Es ético? ¿No es ético? ¿Fue validada para este contexto o no? Hay una conversación que hoy se da muchísimo en todas estas empresas de inteligencia artificial y justamente tiene que ver con, no basta que sea inteligente, ¿no? Debe tener desempeño conocido, población, idioma y contexto, es decir, hay IAs que están entrenadas, como lo decíamos, en datos o con data que no necesariamente nos representa como localidad. Y eso es importante porque hay ciertas cosas que influyen totalmente cuando hablamos de contexto. ¿Quién revisa antes de actuar? Y volvemos a este concepto humano en el loop o humano en el ciclo. Un diagnóstico, un tratamiento, una firma, algo que te involucre responsabilidad clínica, pues requiere definitivamente nuestra revisión, nuestro criterio, nuestra humanidad. Un cuarto punto de este checklist es si el paciente o el equipo deben saber que utilizamos inteligencia artificial. Definitivamente tratar transparentemente, explicar cuándo la IA participa y en qué documentación lo hace y cuándo no, definitivamente tiene que ser parte de nuestro discurso y de la información que le demos al paciente o a cualquiera de los puntos relacionados con esto. Queda trazabilidad y responsabilidad, debe saberse qué se sugirió, qué se aceptó, qué se corrigió y quién tomó la decisión real. La parte de auditar estos sistemas y cómo fue el proceso definitivamente es algo que tenemos que estar trabajando en los próximos años, porque sin duda estos modelos son relativamente nuevos y no existen de alguna manera reglamentaciones tan claras o impositivas en ningún lugar, sino básicamente hemos tenido que ir trabajando con este tipo de pláticas para poder tener nuestras propias conclusiones y llegar a nuestras propias respuestas y regulaciones. Por eso es importante hablar del tema y por eso es importante que después de todo esto podamos discutir sin duda con un foro específico para poder saber cuál es la dirección de todos estos checklists que debemos fundamentar y que debemos estar de acuerdo para tener una práctica correcta. Si una respuesta es débil, no escale definitivamente su uso, ¿no? Si una respuesta o tenemos duda acerca de algo o de información o, por ejemplo, de dónde vienen los datos, no es correcto utilizarla. La fórmula es una adopción suave. ¿Qué es esto? Pues no se adopta cambiando todo el consultorio de buenas a primeras. Se adopta con un experimento pequeño, medido y obviamente supervisado. ¿Qué recomendamos? Empezar en pequeño. Elige una tarea de bajo riesgo, por ejemplo, el resumen de una consulta, una carta de educación o el borrador de la acción que debemos tomar. El tiempo ahorrado que vamos a ver e identificar en esta primera fase, sin duda, va a ser algo que nosotros mismos vamos a empezar a sentir. Imaginemos que ya tenemos un borrador y ese borrador necesitamos medirlo. ¿Qué tanto impacto tiene? Comparar el antes y el después de un borrador, cómo eran nuestros diagnósticos antes, cómo se han ayudado con la IA. Y todo esto tiene que ver con qué tantos errores le fui corrigiendo a la IA, qué tanta satisfacción hay del equipo y obviamente la calidad del mismo borrador respecto al número de correcciones que puede tener. Es importante hacer ese autoanálisis y ese análisis de la IA porque tal vez una IA funcione mejor que otra. En el caso de las que ya estamos usando y están entrenadas y tienen datos contextuales sobre nuestro campo de acción, esas son las que tenemos que escoger porque justamente nos van a evitar toda esta curva de aprendizaje y todos estos errores. La semana 3 debería ser corregir estas reglas. Hay que definir qué datos entran, qué datos se comparten, qué partes requieren de revisión médica explícita y totalmente específica. 0 salidas sin revisión y trazabilidad mínima. Tenemos que pensar en un proceso que nos ayude a identificar cuáles son los o cuáles son los prompts que estamos metiendo hasta ahí y cuáles han sido las salidas. Justo para tener esta reflexión y poder regularlo. La tercera es escalar e ir proceduralmente.
Escalar progresivamente implica ampliar no solamente el beneficio claro, sino el flujo de qué es lo que sí es útil y qué es lo que no, qué es lo que está sirviendo y qué es lo que relativamente ha tenido malos resultados. Cuando algo tiene malos resultados por estas 4 semanas, al final creo que hay que hacerlo de un lado y adoptar lo que realmente nos sirve. Una adopción, como le decimos, voluntaria, y la reducción del trabajo, qué tantas horas nos ha ahorrado todos estos procesos. Esta adopción tiene que ser pequeña, medible, revisable y obviamente escalable. La meta no es usar IA por usarla. La meta es recuperar tiempo clínico sin perder la seguridad, el criterio, la privacidad y la responsabilidad que tenemos como médicos sobre nuestros pacientes. Si no mejora el flujo, mejor no usar. La IA definitivamente no reemplaza al médico, reemplaza partes del sistema que nunca debieron robarnos tanto tiempo, como por ejemplo hacer un justificante. Ese tipo de tareas lo puede hacer perfecto y creo que es donde tenemos que empezar. Lo que sí puede reemplazar son, como les decía, tareas que nos duelan, tareas que nos hagan perder el tiempo. Lecturas repetitivas, transcribir, resumir, ordenar información que el médico pues de alguna manera ya sabe o ya obtuvo. Borradores administrativos, cartas, mensajes, instrucciones, documentación, historial del paciente, siempre requieren revisión, pero pues al final podemos automatizar ciertos procesos o tener esa información a través de solo una conversación. Procesos mal diseñados. Siempre en todas las organizaciones existen fricciones que alejan al médico de lo que realmente importa, la conversación con el paciente. Todas las profesiones tienen estos escapes y cuando los procesos de alguna manera han ido creciendo, pues de repente no tienen esta reflexión. Creo que es un buen momento para ordenar todo ese flujo de información y poder tener procesos más efectivos y que ustedes tengan más tiempo para la investigación, para su familia o su tiempo libre. La IA no reemplaza presencia, criterio ni responsabilidad. El pacto con la inteligencia artificial es liberar nuestro tiempo de calidad profesional. ¿Qué tanto le dedicaba antes a la conversación que tenía, por ejemplo, con un paciente? Hoy le puedo dedicar más y puedo delegarla en la IA procesos como documentar, administrar y ciertamente registrar toda la información. Lo que no puedo hacer es dejar de ponerle atención al tiempo para poder analizar cada caso y contextualizarlo de la manera correcta. Y una conclusión o una pregunta que yo les hago es: ¿qué tarea de mi consulta consume energía, tiempo, pero no requiere mi humanidad? Es decir, hablamos de esta educación, hablamos de llenar tal vez un reporte para el seguro. Ahí empieza esa adopción inteligente. Creo que es el punto de partida y empezar a experimentar con ella, pero nunca sin la supervisión y el criterio necesarios. No hay que empezar a preguntarse si la IA puede reemplazarnos, ¿no? Definitivamente está muy lejos, como ya lo vimos. Hay que empezar a identificar dónde puede devolvernos tiempo para escuchar, explicar y decidir mejor. Muchas gracias, mi nombre es David Alafat y espero que les haya gustado.